Hola a todos, espero que les vaya bien. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 6, versículos 60 a 69, pero primero, como siempre, vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad, por otra oportunidad que nos has dado para estudiar tu palabra. Padre, gracias por la libertad que tenemos diariamente para estudiar, para orar y para aprender. Y Señor, te pido que nos ayudes a aprovechar estas oportunidades que tenemos para estudiar tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer en la fe y ser más fuertes en la fe. Señor, guíanos en este mensaje. Abre nuestros corazones y nuestras mentes a lo que tú quieres decirnos esta noche, Señor, y en este mensaje. Por favor, guíanos, Señor, y ayúdanos a aprender y aplicar lo que tu palabra nos dice en este pasaje a nuestras vidas. Te amamos, Dios, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, para empezar, voy a compartirles alguna información sobre Juan capítulo 6. En pocas palabras, Juan capítulo 6 nos habla de cuando Jesús alimentó a los 5,000 y de lo que aconteció después. Entonces, Jesús, él alimenta a la multitud. Esa noche él cruza el mar de Galilea y llega al pueblo de Capernaum. Y el próximo día la multitud cruza el mar y lo busca a Jesús y lo encuentra allí en Capernaum. Luego Jesús empieza a decirles que Él mismo es el pan de la vida. Él les dice, yo soy el pan de la vida. Y Él dice que los que creen en Él nunca tendrán hambre ni sed. Porque las cosas de este mundo, como el pan físico, no pueden saciar nuestras almas. Las cosas creadas de este mundo pueden satisfacernos físicamente o emocionalmente por un ratito, pero las cosas creadas de este mundo no pueden saciarnos espiritualmente. Solamente Dios, el Creador, puede hacer eso. Así que Jesús dice que en Él hay completa satisfacción espiritual. Jesús, cuando Él nos dice que el que cree en Él nunca tendrá hambre ni sed, Él está diciendo que nunca jamás vamos a tener hambre para conocer a Dios por la primera vez. De nuevo, porque cuando creemos en Jesús ya conocemos a Dios en una relación íntima con Él. Sin embargo, mientras Jesús continúa en su discurso, Él empieza a ofender mucho de su audiencia y vamos a ver por qué. Así que este es el contexto básico del pasaje, Juan 6, 60 a 69, el pasaje que ya vamos a leer. Empezando en versículo 60, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ahora bien, podemos ver aquí que muchos de los discípulos de Jesús fueron ofendidos por sus palabras a tal grado que dejaron de seguirlo. Le dieron su espalda. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se ofendieron tanto? Bueno, tenemos que entender que en versículos 51 a 58 en Juan capítulo 6, Jesús le dice a su audiencia que Él bajó del cielo. Y su audiencia se ofendió y estaba confundida por eso, porque ellos pensaban que Él era un hombre normal.
Ellos no creían que Él había bajado del cielo. Y es más, después de esto, Él les dice que para tener la vida eterna, ellos necesitaban comer la carne del Hijo de Hombre y beber su sangre. Estas son las mismas palabras de Jesús. Pero bueno, es obvio que Jesús no estaba diciendo esto literalmente, porque ni uno de sus discípulos trató de comer su carne, y cuando Él estaba en la cruz, ellos nunca trataron de beber su sangre, aunque ese acontecimiento hubiera sido como la oportunidad perfecta para beber su sangre si Jesús estaba diciendo esto literalmente, pero no era así. Y aunque muchas personas hoy en día dicen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre literal de Jesús, eso es falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12, en Hebreos 10, 12, que Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados. Entonces, por eso, la Santa Cena no puede ser el cuerpo y la sangre literal de Jesús, porque eso significaría que Él estuviera siendo sacrificado vez tras vez tras vez a través de la historia. Sí, en la Santa Cena, en la Eucaristía, hay literalmente un cuerpo quebrado, la división del pan, y si hay literalmente sangre, la copa de jugo o la copa de vino, entonces eso es obviamente un sacrificio que está hecho vez tras vez tras vez, cada vez que se haga en la iglesia. Sin embargo, la Biblia es clara que Jesús ofreció un sacrificio una vez por todas. Es decir, no necesitamos tener otro sacrificio de Jesús en la Eucaristía vez tras vez tras vez. La Biblia es clara que Él ofreció un sacrificio, una vez por todas. Y ese sacrificio siempre va a ser suficiente para cubrir nuestros pecados cuando creemos en Él. Y bueno, desafortunadamente en este pasaje muchos de sus oidores no entendieron el simbolismo de sus palabras y quedaron impactados. Ellos lo entendieron literalmente, pensaban que Él estaba hablando del canibalismo. Y recuerden que en este pasaje Jesús estaba hablando a su propio pueblo, los judíos. Y bueno, para la mayoría de la humanidad el canibalismo es algo horrible, pero era algo especialmente repugnante para los judíos, ya que ellos tenían la ley de Dios que prohibía el consumo de sangre. Y yo creo que en la ley eso se refería a la sangre de un animal. Así que la idea de beber la sangre de un humano hubiera sido repugnante completamente para ellos. Pero Jesús no estaba hablando literalmente. Él estaba diciendo que ellos necesitaban creer en Él como el sacrificio perfecto por sus pecados. Algo que el Antiguo Testamento había predicho. Y como resultado de su falta de entendimiento y de su falta de fe y confianza en Jesús, muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Entonces, aquí está la gran pregunta para nosotros hoy. ¿Qué aplicación tiene este capítulo y más específicamente este pasaje para nosotros hoy? Bueno, como con la mayoría de pasajes bíblicos, podemos encontrar mucha aplicación para nuestras vidas aquí, pero para mí, una de las cosas que se destaca lo más es la verdad que las personas que creen en Jesús, que siguen a Jesús, deben y necesitan aceptar la palabra de Dios tal como es. Porque, wow, nuestro día es el día de estar ofendido, ser víctima y autoadoración. A mí me parece a veces que todo el mundo quiere estar ofendido por algo, todo el mundo quiere ser víctima por algo, y nuestra cultura nos enseña que debemos adorarnos a nosotros mismos. Cuando vemos frases como haz lo que te haga feliz, estamos diciendo que tú eres el centro del universo y no Dios. Pero obviamente no es así. Y estas actitudes llevarán a muchísimas personas a rechazar lo que la Biblia enseña claramente, y eso resultará en su perdición.
Y estos supuestos discípulos de Jesús dicen en versículo 60, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Quién puede escuchar esta basura que Él está diciendo? ¿Y cuántas personas en nuestra sociedad y aún en nuestras iglesias, nuestras propias iglesias, dirían esto? ¿Cuántos en nuestro mundo están respondiendo o responderían de esta manera a lo que la palabra de Dios dice claramente acerca del infierno, el pecado, el arrepentimiento, la ira de Dios y llevar nuestra cruz? Las cosas que muchos pastores quieren saltar en sus sermones. Las cosas que ellos no quieren decir. Amigos, entiéndanme. Entiendan esto muy bien. Si vamos a seguir a Jesús, si vamos a creer en Él de verdad como nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador, tenemos que estar preparados para aceptar todo de lo que su palabra nos dice. Y escuchen, eso no significa que no vamos a ser desafiados por la palabra a veces. Claro que sí, eso va a pasar. A veces es difícil entender algunas partes de la Biblia. La Biblia puede ser confusa a veces y eso es normal. No es un pecado estar confundido por algo de la Biblia. Pero aún así, aunque no entendamos algo, tenemos que aceptar que ese algo es cierto. Podemos decirle a Dios, Señor, yo no entiendo este pasaje, no entiendo lo que Jesús está tratando de decirme aquí, pero yo acepto que es verdad, que es cierto y te pido que me ayudes a entender y aplicar esta verdad a mi vida. Entonces, tenemos que entender que a veces vamos a estar confundidos y que también todo el tiempo vamos a ser desafiados por la palabra de Dios, porque ella confronta nuestro pecado y nuestra rebelión. La palabra de Dios nos humilla, nos cambia y es un recordatorio perpetuo en nuestras vidas que no somos el centro del universo. Tú no eres el centro del universo, yo no soy el centro del universo, la humanidad no es el centro del universo. Dios es. Y la palabra nos recuerda de ese hecho cada vez que la leemos. Entonces, después de que muchos de sus discípulos lo abandonaron, Jesús en versículo 66 les pregunta a los 12, su grupo más cercano de discípulos, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Quieren irse? En otras palabras, ¿están ofendidos y quieren dejarme? ¿Todavía piensan que vale la pena seguirme? Y wow, me encanta cómo responde Pedro a esta pregunta en versículos 68 a 69. Él le responde de esta manera al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Señor Jesús, ¿a quién iremos? Aunque no entendamos, aunque estemos confundidos, aunque estemos ofendidos a veces, ¿a quién iremos? No podemos ser salvos si no continuamos creyendo en ti, porque tú tienes palabras de vida eterna y tú mismo eres el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, hermanas y amigos, escúchenme. Aun cuando estamos confundidos, desafiados u ofendidos por la palabra de Dios, tenemos que seguir aceptándola y tenemos que recordar que Jesús sigue siendo nuestra única esperanza. Estas son las palabras de vida eterna. Y si rechazamos la Biblia, entonces estamos rechazando a Dios. No porque la Biblia es Dios, sino porque la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos que aceptar lo que la palabra dice de Génesis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 22. Hay que aceptar toda la palabra de Dios, porque entonces cuando la aceptamos con todos nuestros corazones, ella nos va a transformar. Dios va a usar la palabra como una herramienta para purificarnos y para conformarnos más y más a la imagen de Jesús.
Y yo quiero que eso pase en mi vida y yo quiero que eso pase en las vidas de cada uno de ustedes que me estén escuchando en este momento. Entonces, en conclusión, aquí está mi reto para nosotros. Que recordemos siempre estudiar, aprender y aceptar toda la palabra de Dios. Y que le pidamos siempre a Dios que nos dé sabiduría para que podamos comprender y aceptar todas las palabras de nuestro Rey. Hay que creer en lo que la Biblia dice, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y hay que aceptar toda la palabra de Dios para nuestro bienestar espiritual y para nuestro crecimiento en la fe y para que seamos más fuertes. Si quieres ser más fuerte en la fe, acepta lo que la palabra de Dios te dice. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer en mi propia vida. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.